Damos inicio al panel de historias reales de compliance officers en el extranjero. La primera parte está pregrabada con la finalidad de evitar disrupción en la transmisión. Y al finalizar las presentaciones pasamos a las preguntas en vivo. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro panel de Compliance Officers con carrera internacional, especialmente todos originarios de Latinoamérica. La verdad me siento súper afortunada de tenerlos conmigo. Son personas que están dispuestas a compartir su experiencia, su conocimiento, las buenas y las malas rachas que se pasan al momento de decidir una carrera internacional en el mundo de compliance. Y primero que todo les quiero decir muchas gracias a todos. Con unas agendas tremendas en medio de la pandemia y bueno, pues sin más preámbulo, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a pedirle a cada uno de los panelistas presentar en 3 minutos aproximadamente quiénes son y un poco de su historia. Y posteriormente yo haré algunas preguntas generales. Al finalizar la dinámica del grupo, vamos a permitir la participación de las personas que nos acompañan en vivo y haremos las preguntas interactivas. Quiero agradecerte, Claudia, por tu tiempo, por estar aquí, por compartir y con eso te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Imelda. Hola a todos. Estoy muy contenta de participar en este panel y compartirlo con tan excelentes colegas. Gracias a Imelda, gracias a Comply Latam. Y bueno, yo soy Claudia Hernández, soy mexicana, latina, orgullosa de ser latinoamericana y mexicana, y comencé en la industria farmacéutica hace ya varios años. Mi formación es comercial. Yo soy administradora, mercadóloga, negocios internacionales, estrategias comerciales. En todo eso he hecho estudios y comencé en la industria farmacéutica hace varios años, incluso en roles en el área médica como de farmacovigilancia, de información médica, mientras todavía estudiaba y terminaba mis estudios. Después hice roles comerciales, fui representante de ventas, fui gerente de producto, coordinador de marca, tuve oportunidad de hacer distintos roles de los comerciales que son realmente importantes para poder comprender el dinamismo de una empresa farmacéutica. Y posteriormente, en aquella época, empezaba Cetifarma en México, empezaba el primer código de la industria en México, del cual muy contenta de participar en esa época con el doctor Millán, en el arranque. Y a partir de esa época me enamoré de compliance. Fue un cambio impresionante en mi vida, cómo esta formación comercial y de negocio me ayudó a hacer mis roles de compliance, y a partir de esa fecha he hecho roles de compliance en 4 empresas diferentes por distintos roles, incluso desde abrir la posición de compliance, desde abrir las primeras políticas, entrenamientos, crear todo, hasta crecer la posición con programas de anticorrupción muchísimo más robustos, con equipos a cargo, y ahora en la oportunidad, desde hace más de 2 años y medio, de tener una posición regional para Latinoamérica en una empresa farmacéutica. Muchas gracias a todos y un gusto de estar aquí. Muchas gracias a ti, Clara. Mauro. Gracias, Imelda, por la invitación, más que nada, y muy contento de estar con todos ustedes compartiendo un poco para el tema de carreras internacionales. Yo soy argentino, pero me fui a Brasil pequeño, por eso el acento raro. Y creo que esa fue mi inducción en el mundo de manejo de riesgos, porque como me gusta mucho el fútbol, un argentino en Brasil tiene que manejar riesgos. Pero bueno, llevo 20 años en la industria farmacéutica. Mi background es finanzas, soy economista, pero entre roles de auditoría corporativa y de riesgos y compliance llevo 14 años. Entonces ya me siento más un profesional de compliance que un profesional de finanzas. Mi aventura en esto que llamamos de riesgo y cumplimiento, en compliance, arrancó el 2008. En mi compañía creo que arranqué yo en un rol de Latinoamérica. O sea, se me fue dada la oportunidad porque nadie más levantó la mano. Yo me acuerdo que la gente me decía, ese es un rol para la gente que se está por retirar, ¿no? Y bueno, o sea, las cosas han evolucionado muchísimo. Ha sido un journey, una jornada espectacular.
tengo total motivación con el reto que tenemos, ¿no? Y les quería compartir un poco que después de la experiencia, ¿no? En Latinoamérica, fueron más de 6 años con ese rol, bueno, me tiré, ¿no? Para el tema de las carreras, de las oportunidades internacionales. Ya hablamos un poco de eso, pero o sea, todo es el balance entre vida personal, vida profesional, que hay que tenerla muy clara, pero las oportunidades que tuve fueron increíbles. Tuve un par de años en Estados Unidos haciendo auditoría. Le pude apoyar al negocio de Asia Pacífico desde Singapur por un año, y ahora llevo 4 años en UK, en Londres, donde hago un mix de roles apoyando el negocio y también centrales, porque aquí es en la matriz de la compañía. Ya hablamos un poco más de todas esas experiencias, de cómo nos fue a todos, ¿no? En esas aventuras. Pero por ahora le paso la palabra a Juan Luis Fuentes. Yo creo, nada más lo que quiero decir, creo que soy el único que no es abogado, así que un poco de paciencia conmigo, por favor. Juan Luis, por favor. Gracias, Mauro, de verdad. Gracias, Imelda y a Comply Latam por la invitación. Y de verdad a mí me fascina este tema, ¿no? Porque no hay nada más interesante que apoyar a la gente en su crecimiento, ¿no? Y si hay algo que nosotros tenemos muy cercano de nuestro corazón, todos los que trabajamos en compliance es gente, ¿no? Porque al final del día tenemos una misión con la sociedad y una misión casi que con la humanidad, ¿no? De hacer las cosas mejor. En mi caso, soy venezolano, abogado, especialista en el área corporativa, en el área mercantil y en el área laboral. Tengo ya 20 años de experiencia, los primeros 10 años básicamente en distintos tipos de industria, de farmacia, mayoristas de productos farmacéuticos, en la parte de almacenamiento y de logística, en la parte de seguridad también. Y los últimos 10 años he estado en la industria farmacéutica. Empecé en Roche en 2009 como gerente de legal. Empecé como gerente de legal y a los pocos meses me dicen, bueno, también hay una actividad adicional que vamos a agregar a tu posición, que en ese momento la llevaba a finanzas, que era el área de compliance. Yo no tenía idea de exactamente lo que era compliance, mucho menos en la industria farmacéutica, aunque en algunas oportunidades había recibido algún entrenamiento. Cuando trabajaba en la empresa de seguridad estuve familiarizado con los controles de SOX y estaba familiarizado con la regulación americana, pero el tema de compliance como tal no había tenido ningún tipo de familiarización, ¿no? Durante mi experiencia en Roche tuve la oportunidad de hacer distintas actividades de implementación del programa de compliance, código de conducta, implementación de políticas de prácticas profesionales, testeos, etcétera. Pero lo que realmente más me fascinaba era esas discusiones realmente complejas, ¿no? Y esa cercanía hacia el paciente, porque uno como abogado normalmente está destinado a cuidar la reputación de su cliente, pero en estos tipos de temas realmente tú velas por lo realmente que le beneficia al paciente, y ahí fue donde realmente yo conseguí mi conexión personal con el mundo de compliance, ¿no? Siempre quise hacer carrera en una empresa durante largo tiempo, ¿no? Mi mamá falleció hace algunos años atrás, prácticamente tuvo un solo trabajo, ¿no? Tuvo casi 40 años de carrera en el mismo sitio, y yo siempre decía, bueno, debe ser de alguna manera interesante hacer carrera siempre en un solo sitio. No obstante, siempre encontraba los techos rápidamente en las organizaciones por alguna circunstancia. En esta empresa decidí irme por un tema de pocas oportunidades para crecer, y luego que me moví a Novartis en el año 2012 descubrí, bueno, todas las oportunidades que tienes de una gran empresa transnacional que te da muchísimas oportunidades de crecimiento, no solamente en distintas posiciones, sino en distintos países, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de hacer no solamente legal y compliance, sino también de hacer public affairs y comunicaciones. Y luego de ahí se me dio la oportunidad de moverme a México en la división de genéricos, que es Sandoz, y realmente fue un cambio absoluto para mi vida, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal, porque te da completamente otra perspectiva sobre las circunstancias. Y realmente para mí la experiencia internacional, estando ahora, después de 4 años que estuve en México, ahora en Estados Unidos, realmente te abre una perspectiva completamente distinta del mundo, no solamente para ti, sino para tu familia, ¿no? Del punto de vista de respeto a la diversidad, de entender las circunstancias, de mayor inteligencia cultural, pero también con algunos trade-offs que vamos a discutir
hoy en este momento, en esta entrevista. Y bueno, ahora le paso la palabra a Ariadna. Muchísimas gracias, Juan. Imelda, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gran placer para mí estar con ustedes el día de hoy y compartir un poquito esta experiencia, este viaje de vida, como lo cuento yo, este viaje en busca de la profesión. Yo soy Ariadna Quesada, soy directora del Departamento de Compliance para Hill-Rom y tengo a cargo Europa y Middle East, África y India también, una región bastante diversa. Soy argentina y hace 15 años que vivo en Europa. De formación soy economista y tengo un máster en políticas públicas y recientemente terminé mi máster en legales de la Universidad de Seton Hall. Así que tengo una formación que es un poquito mezcla de finanzas y al mismo tiempo de legales. Bueno, realmente empecé mi carrera trabajando para Shell en Oil and Gas. Tuve distintas posiciones, haciendo uso de mi gran background en negocios. Trabajé para todo lo que es portfolio análisis, investments, procurements, hasta que llegué a toda la parte de finance controls y ahí empecé a descubrir un poco mi journey, ¿no? mi camino de profesión. Ahí me empecé a enamorar de todo lo que es el Ethics and Compliance y tuve la suerte en el 2011 de descubrir esta profesión, esta pasión que es trabajar para el mundo de compliance para la industria médica. Me especializo en la parte de devices, también trabajé en la industria farmacéutica y en la parte de hospitales y centros de salud, que me dieron un background bastante amplio. Y agradezco siempre enormemente la oportunidad de haber trabajado en distintos países, que es lo que más me gusta de trabajar en lo que se llama en el exterior, ¿no? Fuera del país donde uno nació, es, bueno, conocer distintas culturas, estar en contacto con distintas personas, con distintos backgrounds, con distintos tipos de crecimiento, entender distintas sociedades y cómo hacer compliance para distintos tipos de audiencias, ¿no? Cuando empecé a trabajar a la industria médica fue algo que me llegó muy al corazón. Sentí que no es solamente un trabajo, sino es algo que le damos a la sociedad. Entonces, pues lo más difícil para mí a veces es explicarle a mi niña, ¿no? Que me dice, pero mamá, ¿qué es tu trabajo? ¿Tú qué haces? Y yo le digo, bueno, soy como una especie de educador, ¿no? Yo trato especialmente de dar soporte al negocio, de ser un business partner, de educar a mis colegas en todo lo que es esto journey de hacer una nueva forma de hacer negocios en la industria médica, que es específicamente dándole soporte a los profesionales de la salud, cuidándolos a ellos, ¿sí? Y cuidando al paciente y asegurándonos de que la industria médica se siga desarrollando al servicio del que más lo necesita, ¿no? Que es realmente el paciente. Así que lo que siempre digo es que esta profesión no solamente se hace con el trabajo de la mente y con el esfuerzo de estudiar mucho, sino que también se hace con el corazón, como los colegas previamente dijeron, ¿no? O sea, a veces hay que hacer sacrificios y esta profesión realmente no se puede hacer si no se siente una gran pasión. Bueno, yo ahora le voy a pasar el micrófono a Raquel. Muchas gracias. Buenos días a todos los colegas que están acá. Gracias, Imelda, por invitarme a compartir un poquito quién soy yo. Yo soy Raquel Zambrano, soy ecuatoriana, soy abogada y tengo un background profesional un poco extraño para estar en compliance. Tengo una especialización en tecnología y en redes de telecomunicaciones. Tengo otra especialización en aplicación de medios alternativos de justicia y un doctorado en ciencias políticas y sociales, es decir, no necesariamente en compliance. Cómo llegué a compliance es una historia
llena de buenas coincidencias. Yo trabajo desde que terminé el colegio. Siempre para mí era un norte ser una persona independiente y multitask. Siempre me ha gustado hacer más de 2 cosas a la vez. Así que cuando terminé la educación del colegio pensaba que aparte de la universidad podía hacer otra cosa y comencé a trabajar en banco. Obviamente había iniciado la carrera de Derecho y me dieron una oportunidad después de 2 años trabajando en el banco, en la parte corporativa, de pasarme al departamento legal. Y en el departamento legal me asignaron 2 áreas, el área de títulos hipotecarios y el área de validación de inversión extranjera. Y así es como llegó a mi vida la noticia de la concesión de la telefonía móvil celular en mi país muchos años atrás, cuando se iniciaba la telefonía celular, y lógicamente comencé a tratar con empresas que estaban haciendo la participación por la concesión, y eran 2 empresas suizas y había una empresa francesa y una empresa asiática. Entonces, mi primera interacción fue con el candidato finalista, que era Telia. Y Telia, pues al final, en un consorcio con Ericsson, ganó la concesión, y obviamente yo era su punto de contacto para la parte financiera con el banco. Después de unos 3 años que ellos ya habían sido los beneficiarios de una de las concesiones, me invitaron a ser parte de telecomunicaciones. Yo tenía todavía no había acabado mi carrera, pero tenía experiencia, mi única experiencia profesional en banca, y me invitaban a ser parte de telecomunicaciones, que para mí era un mundo totalmente nuevo. Pasé a la parte financiera de telecomunicaciones, y desde ahí me fui apasionando por la tecnología celular, y terminé en la parte regulatoria, que es la parte más técnica de la profesión, soportando la parte de la reportería regulatoria, de la transmisión de datos, de las conexiones de redes, del relacionamiento de todo lo que es el tráfico de tiempo-aire, apasionante. Entonces, obviamente, encaminé mi profesión en ese sentido, me especialicé en eso, y he tenido la oportunidad de trabajar en varias multinacionales, Claro, Movistar, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en todo lo que es radio y televisión en mi país. Y luego, cuando trabajé para Bell South, que es una empresa americana, ellos me encargaron la implementación del programa de compliance en la industria de telecomunicaciones para Ecuador, y luego querían exportarlo, era un pequeño piloto, querían exportarlo a Latinoamérica. Y ahí me enamoré de compliance. Ahí fue la primera vez, eran años muy tempranos en la sociedad latinoamericana, hablar de FCPA y de prácticas anticorrupción no era bien recibido por las autoridades. Las autoridades se lo tomaban como una pequeña afrenta personal el que les hablemos de eso, y que una empresa multinacional, extranjera, en este caso americana, abriera esa conversación. Entonces, para mí fue un reto, lo hice con un approach de soberanía, con un apego nacional, de decir, hey, señores, podemos hacerlo bien. En Ecuador tenemos una oportunidad hermosa de entrenarnos, de aprender, de demostrar que las autoridades están orgullosas de decir que las autoridades de telecomunicaciones operan de otra manera, y así lo vendí. Funcionó muy bien, la empresa le gustó mucho lo que hice, y me dio la oportunidad de ser un poco coordinador y championing para la implementación de los otros proyectos en Latinoamérica. Y así comencé a conocer otros países, otros mercados, a relacionarme con las personas de otros países y aprender de esas otras culturas. Y luego llegó la oportunidad de la industria farmacéutica. Yo había disfrutado mucho mi carrera, lo había hecho con satisfacción, con plenitud. Soy alguien que disfruta las cosas pequeñas, las cosas grandes, lo disfruta todo. Así que estaba feliz en mi trabajo, en mi carrera. Como decía antes Juan, yo quería quedarme muchísimos años y me veía en una carrera del resto de mi vida en telecomunicaciones. Había hecho una profesión y una reputación. Hay muy pocos abogados regulatorios en Ecuador, realmente no somos muchos, y por lo tanto tenía un prestigio y tenía la tranquilidad de que me gustaba lo que hacía. Y entonces llega Novartis y me ofrece la oportunidad de volver a hacer un rol legal y compliance. Y había pasado 17 años en esta historia del mundo de las telecomunicaciones, que lo he resumido muy cortito, y dije, bueno, es hora de tratar otra cosa y de darle un mensaje a mis hijos y a mi familia, que siempre es tiempo de volver a empezar. Era un momento familiar importante, decidí tomar la posición a cargo de Ecuador y Perú,
Me encantó lo que hacía, me tocó el corazón la industria farmacéutica, me volví a encontrar yo misma y entender por qué me había enamorado en su momento de compliance. Y estoy ya 8 años. He tenido la oportunidad de tener un rol soportando Ecuador y Perú, luego una experiencia hermosa de 2 años y medio en UK, luego más de un año soportando la región, mercados internacionales y trabajando con los mercados de China, Japón, Australia, Medio Oriente, África, que fue realmente apasionante, y ahora estoy de vuelta con la división de innovación, soportando a Canadá y Latinoamérica. Nada de qué arrepentirme. Ha sido una experiencia profesional maravillosa y aprendizajes, muchos aprendizajes. Mi familia sabe que amo lo que hago y realmente es algo que se lo recomendaría a todo el mundo. Muchas gracias Raquel, muchas gracias a todos. Que no te digan que no se puede, es algo que hemos mencionado antes, porque la historia y escuchar la historia un poco de afuera suena bastante sencilla. Hablemos ahora un poco de los desafíos que hay, ¿no? ¿Cuáles han sido, y si pueden un poco compartir experiencias prácticas de la vida en la carrera internacional, de vivir en otro país? Justo ahora nos están acompañando, no todos mencionaron particularmente en el país en el que están, casi, pero están transmitiendo actualmente desde Chicago. Claudia, Juan está en New Jersey, Mauro está en Londres, Ariadna está en Ámsterdam y Raquel en Miami, y yo en México. Así que estamos todos transmitiendo desde ahí. Y también pueden confirmar, 3 de los 5 no estudiaron Derecho originalmente, por lo que estamos confirmando, tanto Claudia como Ariadna como Mauro, así que para quienes tienen duda, esto es posible. Hablemos ahora de la parte humana, profesional, ¿no? Y la combinación y los desafíos. Ariadna, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado cuando empezaste la carrera profesional y a lo largo de ella? Voy a hacer una pregunta a una persona en particular y los demás, por favor, pueden complementar desde su experiencia para pasar a una siguiente pregunta. Ariadna, los desafíos. Seguro, Imelda, creo que el desafío más grande de tener una posición internacional y de residir en un país que es diferente al país de tu nacimiento, ¿no? Yo resido en Ámsterdam hace casi 15 años, soy argentina, también soy holandesa, tengo la nacionalidad holandesa, la adquirí hace 7 años, muy orgullosa de las dos. Muy cómoda con las dos, pero ciertamente el mayor challenge que puedo decir es estar lejos de la familia. Lógicamente, cuando tomé la decisión de vivir en el extranjero, acepté que no podía tener a mis padres y a mis suegros en mi mismo país. Creo que eso es uno de los sacrificios más grandes que he tenido que enfrentar. Al mismo tiempo, adaptarse a una cultura distinta, aprender un idioma diferente, muy distinto, el holandés al español. Es mi tercer idioma y bueno, lo aprendí ya de grande, costó un poco más, pero siempre se puede. Nunca es tarde para empezar a aprender algo, a empezar de cero. Uno tiene una capacidad infinita para aprender nuevas cosas y adquirir nuevos conocimientos, pero bueno, lógicamente uno tiene que dedicarle esfuerzo y constancia. Pero si tengo que poner una mano en el corazón y decir qué es lo que más me costó y me sigue costando, es estar lejos de la familia. Pero bueno, uno hace elecciones y tiene que ser muy justo y muy honesto con las decisiones que uno toma y disfrutarlo al mismo tiempo, ¿no? Los beneficios que tienen vivir en el exterior y descubrir nuevas amistades. Sin duda. ¿Alguien más que quiera compartir cuál es el mayor desafío en la carrera internacional, sobre todo en el ámbito cultural? No solo vivir en un lugar distinto, sino cuando tienes responsabilidades de otras regiones en donde probablemente antes no pisaste, no conoces la cultura. ¿Alguien más que quiera contribuir en el tema de los desafíos? Yo, sí, es un poco, es seguir un poco en la línea, ¿no?
sería, o sea, para mí lo mismo, o sea, el tema del balance, ¿no? De estar lejos de la familia y compensarlo con la oportunidad profesional es lo principal. Yo nada más creo, sin entrar tanto en recomendaciones, yo creo que ese es el área donde uno tiene que tener total claridad de sus prioridades, ¿no? Yo veo mucha gente, y por periodos me incluyo a mí, en que uno justifica estar en otro lugar por el personal, y cuando por el personal no le va tan bien, uno lo justifica por el profesional. Y estar en esa situación de encontrar o de preguntarse el por qué uno toma una decisión y buscar la justificación se complica muchísimo todo el proceso. Definir las prioridades, esto lo hago porque es una experiencia profesional, la familia que me acompaña lo puede hacer, sí o no, y el desafío de estar lejos de la familia extendida, ¿no? Lo tengo comprendido y lo voy a manejar. Si no la tenés clara, si no tenés claras las prioridades, se te complica todo, se complica en lo profesional, y la oportunidad profesional a lo largo no te va a servir tanto cuanto podría dar, ¿no? Paro por aquí, que es un tema apasionante, si no, le quería dar un poco la palabra a los demás. Podría yo complementar que coincido con todo lo que han compartido mis colegas del tema cultural, creo que eso es fundamental, pero lo quisiera complementar con una parte de aprender a trabajar de manera muy matricial. Acá tienes que hacer conexiones rápidamente, identificar, ser ágil, ser versátil, cuál es ese networking de esos grupos de trabajo, de esas roles que tienes que conocer y rápido para poder ser efectivo en tu trabajo. Entonces, esa parte cultural, esa parte de también aprender a trabajar de una manera matricial, creo que es fundamental. Todos, como ya mencionaron, la parte de la reubicación física, geográfica, es desafiante. Tienes que asegurarte que pasas por esa etapa intensa de reubicarte y de que todo te funcione en el aspecto personal para que puedas ser efectivo en tu trabajo. Si no, si estás lidiando con cosas que no te funcionan en casa, no sabes dónde comprar las cosas y demás, no vas a poder ser efectivo. Entonces, mi recomendación también es como asegurar que ese periodo intenso pasa rápido para poder ser muy efectivos en el trabajo. Y tal vez la última cosa que quiero agregar es estar muy dispuesto a construir esos nuevos puentes, esas nuevas amistades, esos nuevos grupos, esos nuevos hobbies y cosas que hacer, ¿no? Sin duda es algo distinto a lo que uno venía haciendo, y va a haber cosas que puedas continuar haciendo en donde estés, pero va a haber otras que no, y va a haber otras donde sea mucho más emocionante intentar cosas nuevas, grupos nuevos, gente nueva, y creo que eso es parte de esos desafíos, ¿no? Que hay que estar muy abiertos a recibir y a experimentar. Hablemos sobre el tema. Yo cuando los escuchaba, hay muchísimas cosas que admiro de todos, y particularmente el factor de la resiliencia y este tema de no me rindo y sé que va a venir y sé que puede venir algo más retador y sé que puede venir tanto a nivel interno como externo, y están listos para enfrentarlo, a veces sin conocer qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuáles serían las fortalezas? Y ahora iniciaré con Juan. ¿Cuáles serían las fortalezas, las habilidades que te han ayudado a pasar estos bachecitos? ¿Bachecitos o bachesotes, ¿no? ¿Cuáles han sido las cosas que has tenido que desarrollar, ¿no? Esas herramientas que tal vez no sabías que traías, pero que buscaste bien y que las encontraste. ¿Cuáles serían las fortalezas y las habilidades necesarias para pasar? Sí, desde el punto de vista de fortalezas, yo creo que la capacidad de aprender y la actitud de siempre estar en modo de aprendizaje, ¿no? El tema de la resiliencia es sumamente importante, de que nosotros tengamos esa capacidad de flexibilizar y de adaptarnos a las situaciones de alguna manera, de empezar a hacer las cosas de manera distinta, pero el tema de aprender y desaprender muchísimas cosas yo creo que es sumamente clave. Primero porque el hecho, sobre todo siendo un profesional de legal, yo estaba como legal y compliance de un país en otro país. Fue la primera vez que la organización se tomó la oportunidad de hacer ese cambio,
y realmente para mí fue súper retador tener que involucrarme con una cantidad de profesionales de ese país y tener discusiones frente a frente de temas regulatorios de ese país. Fue sumamente retador, pero también les permitió a ellos de ver la perspectiva de otra persona. Al final del día los sistemas legales son bastante similares, pero ver la interpretación de la norma de determinada persona y poder defenderlo de alguna forma y hacer las cosas de manera distinta fue un aprendizaje inclusive para ambas partes. Pero yo creo que esa posibilidad de nosotros de entender, de escuchar al otro, la que fue para mí fue clave y fue algo que descubrí. Todos hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Pero pocas veces hablamos de inteligencia cultural. O sea, la capacidad de nosotros entender cómo piensa la otra persona, de dónde viene la otra persona. Tómense el tiempo de leer, de investigar sobre la cultura de ese país, de dónde viene, de su historia, por qué viene. Para mí yo tuve la grandísima fortuna, soy venezolano, también soy mexicano porque tengo la nacionalidad mexicana con muchísimo orgullo, pero yo tuve la fortuna de por primera vez ir a México, que me recibió con los brazos abiertos, donde todo el mundo es bienvenido, donde mi casa es tu casa, pero también tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, donde de repente las circunstancias son un poco distintas, y no quiero entrar en temas políticos, pero sabemos que el tema hacia el inmigrante de repente es distinto, pero también entender por qué esa circunstancia, por qué ocurre de esa manera, por qué en Estados Unidos o en México piensan de una forma o de otra. Entonces esa capacidad para nosotros adaptarnos, de aprender, de desaprender y también de entender un poco y ponernos en los zapatos del otro, para mí es sumamente importante. ¿Alguien más que quiera compartir, específicamente hablando de temas de fortalezas y habilidades? Si me permites a mí compartir, a mí una fortaleza, una habilidad que me sirvió mucho en los diferentes mercados ha sido humildad profesional. Yo, especialmente con las culturas asiáticas con las que me involucré, siempre fui con el approach de vengo a aprender, vengo a escuchar, a preguntar. No soy el extranjero entrante que llega y inmediatamente dice que todo está mal, ¿no? Siempre fui a entender, a ser parte del equipo, a integrarme, a ser respetuosa de la cultura, especialmente en las culturas asiáticas tú tienes es súper importante el tema de las formas, de las jerarquías, de cómo manejas el mensaje. Y yo siempre fui muy despacio, dando los primeros pasos, tratando de conversar, de entender, de aprender, y luego cuando daba una opinión siempre tuve mayor sensibilidad de ser muy delicada y respetuosa con las personas y enfocarme simplemente en los hechos. También me sirvió mucho en UK, donde cuando yo iba con algún approach, lógicamente ellos tenían una historia, una cultura, muchísima experiencia de muchos años haciendo las cosas de una manera, y yo fui un poquito a descolocar el tablero, pero también lo hice con ese approach de ir con esta humildad profesional y de siempre permitirme y darles el mensaje de no soy necesariamente dueña de la verdad, pero veámoslo juntos y lleguemos a un acuerdo. A mí eso en lo personal y profesional me abrió muchísimas puertas, me hizo mucho más fácil la vida y la integración con los equipos de trabajo. Uh-huh. Y otra coincidencia es todos se han preparado en diferentes ramas, todos tienen estudios en otras áreas, y al mismo tiempo, en lugar de llegar con esta posición de una cosa es ser seguro, ¿no? Que creo que lo han sido, para enfrentar, porque van a enfrentar, y ustedes contarán un poco más de detalle, cómo eventualmente afuera van a cuestionar primero a ver si es cierto que la persona tiene detrás toda la fuerza, y lo demuestran con hechos, ¿no? Sin imponer, sino ganándose el corazón y conquistando otros países y otros equipos, y la verdad es que es increíble. Claudia, si pudieras contar cuál ha sido el mayor beneficio que te ha dado la carrera internacional. Hablamos un poco ahí de los desafíos también y de algunas cosas que hay que perder en el camino, ¿no? ¿Cuál sería el mayor beneficio? ¿Qué es lo que te da una carrera? Y sobre todo las personas que están pensando tenerla, ¿no? Si me voy al extranjero, no me voy al extranjero, o quienes acaban de moverse al extranjero. Creo que hay varios beneficios. Realmente resumirlo en uno es difícil, pero creo que hay muchos beneficios. Definitivamente, como ya lo comentaban anteriormente, ampliar tu horizonte, ampliar esta visibilidad, a
roles corporativos, a geografías que antes no estabas familiarizado, a idiomas que tienes que aprender o perfeccionar para poder hablar y que la gente verdaderamente aprecia el esfuerzo que haces. Yo en particular me puse a estudiar portugués porque no es lo mismo hablar portuñol y que la gente de Brasil haga el esfuerzo de entender inglés, a que uno demuestre el interés y pueda decirles que es importante y darle su lugar. Y entonces, ese tipo de beneficios de ampliar el horizonte, las geografías, los mercados, es inimaginable. Cuando no estás afuera, no te lo imaginas. Cuando estás afuera dices, wow, había todo esto más allá de lo que yo veía y no tenía idea. Entonces, una cosa fundamental para mí es el trabajo de equipos multiculturales. La diversidad se vuelve tan valiosa cuando sales y cuando haces este tipo de roles. Te das cuenta que cada rol, cada formación, cada cultura, cada país agrega tanto, no solo en los acuerdos, sino en los desacuerdos. Esa riqueza de las conversaciones es un beneficio que antes no teníamos porque todos pensábamos muy parecido, porque veníamos del mismo lugar. Y ahora, escuchar puntos de vista incluso completamente opuestos al de uno es una riqueza que hace que las propuestas y ese business partnering, esas soluciones, sean mucho más beneficiosas y obviamente en beneficio de los pacientes, que es lo que todo mundo buscamos. Y creo que otro beneficio, y aquí voy a hablar con mucho orgullo, es tener la posibilidad de mostrar el talento que hay en Latinoamérica, en los países de los que nosotros somos, y que realmente eso se puede exportar, eso es valioso y enriquece el trabajo de una corporación y el trabajo de muchos roles y de muchos grupos. Entonces, para mí, lo digo con mucho orgullo, esa posibilidad de hablar y de ser un ejemplo de ese talento que existe en toda Latinoamérica ha sido uno de mis grandes beneficios, y realmente hay gente que te lo verbaliza y te dice, nunca había trabajado con un latinoamericano y lo que agregas a este grupo nunca lo habíamos tenido. Entonces, gracias por esas aportaciones, y creo que eso es una oportunidad que tenemos nosotros y todos los que piensan en crecer en estos roles e intentar, ¿no?, nuevas aventuras. Adelante, Mauro. Imelda, a ver si porque le tocó a Claudia la pregunta más difícil, el principal beneficio, que son un montón, ¿no? Pero quería entrar en algo que, perdonen, por segunda vez me voy a recomendaciones, con mucha humildad, pero una recomendación más, agarrando un poco lo que acaba de decir Claudia, que es la necesidad de la integración cuando vas a otro país es innegable. Adaptarse es fundamental, pero yo diría jamás cambiar, ¿no? Es ser lo que uno es fundamental. Y yo creo que, agarrando un poco lo que decía Claudia, o sea, yo creo que lo que la compañía busca cuando trae personas de un país a otro, o cuando las mueve, o cuando les ofrece esa movimentación, es exactamente la diversidad. Y a veces uno cae en la trampa de que para integrarme tengo que, ¿sí? O sea, vengo aquí a Londres y tengo que ser como un inglés, ¿sí? Si no estoy en el pub a las 5 con mi pint, no soy, ¿no? No mezclar, finalmente, o sea, no mezclar lo que es adaptación, ¿no?, integración, con conseguir lo que uno es, porque es exactamente eso lo que busca el empleador cuando te lleva o cuando te ofrece a ir a otras partes, ¿no? Y lo que uno aporta, Claudia, como dijiste, con su ángulo, ¿no?, con su experiencia desde Latinoamérica, donde sea, ¿no?, es exactamente lo que se busca. Sí, ¿alguien más que quiera contribuir al tema de los beneficios? Y yo, mientras escuchaba, adelante. Si me permite, Imelda, adicionar a lo que dijeron mis colegas, quizás lo que voy a compartir es un poco más personal, ¿no? O sea, los beneficios de vivir en el exterior, yo me miro a mí misma y digo, bueno, Ariadna no sería Ariadna si no hubiera tenido todas estas experiencias y
y esta posibilidad de exponerme con distintas culturas, ¿no? A nivel personal es sumamente enriquecedor. La cantidad de personas que tuve la oportunidad de compartir, la cantidad de personas que me han brindado su conocimiento y su soporte y su ejemplo, eso me hizo a quien soy ahora, ¿no? Realmente. Y con lo que dijo Mauro, bueno, es algo que viene muy cercano a mi corazón, porque cuando yo realmente llegué a Holanda, mis primeros años, yo sentía, bueno, quizás tengo que cambiar, tengo que dejar de ser esta latina apasionada que soy y convertirme en una persona un poco más fría, más estructurada, asimilarme por completo a la cultura holandesa. Y bueno, finalmente no es así. Creo que el secreto es complementarse, ¿no? Entonces yo a veces digo que trato de compartir de mis dos nacionalidades los mayores beneficios, de no negar mi pasión latina y el corazón que tenemos los latinos cuando trabajamos y ponemos todo, y al mismo tiempo la parte un poco más escandinava de trabajar organizado, de conectarse de manera diferente, de organizarse de manera diferente. Así que no es un tema de restar, sino es un tema de sumar y complementar a lo que uno ya es. Y nunca olvidarse de dónde uno viene, de las raíces que uno tiene, de dónde uno vino, y ser sumamente orgulloso del país donde uno nació, de la cultura que nuestros padres nos brindaron, de las universidades a donde fuimos. Y bueno, si quizás le tendría que dar alguna sugerencia a un joven que está en la universidad, que está estudiando economía, cuando yo tenía 19 años y estaba estudiando economía, no tenía la menor idea de lo que hacía un compliance officer. Pensaba que iba a estar destinada mi vida a trabajar en un banco, con una planilla de Excel. Y lo que digo es que la carrera lo que da son bases y herramientas para seguir adelante, y que está en uno usar esas herramientas en la carrera que uno desee, en la profesión que uno desee y en el lugar al que uno elija y ponga el espíritu para ir. Sin duda. La verdad es que yo los escucho y estoy fascinada. Sé de retos prácticos, ¿no? De lidiar con otras culturas que pues han compartido en otras ocasiones. Incluso yo recuerdo a Ariadna cuando conversábamos sobre el tema de cuando te toca ir por primera vez a Dubái, ¿no? O a Saudi, ¿no? Y bueno, sin librito, ¿no? Sin manual. Un poco cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sin manual. La primera vez que fui a Saudi Arabia, al Kingdom de Saudi Arabia, fue en el 2017. Y voy a ser muy honesta, no sabía lo que era este país. La gente habla y dice, no, las mujeres van cubiertas, no puedes ir sola, tienes que tener cuidado con esto, con aquello. Y bueno, lo que me ayudó en esa experiencia fue tratar de entender, aprender, leer un poquito de la cultura antes de ir y sacar un poco los preconceptos, ¿no? Mis experiencias en Saudi, tanto como Dubái, que son lugares totalmente diferentes, fueron magníficas, fueron experiencias de vida, fueron experiencias que deseo que algún día mi hija también las pueda experimentar. Hacer una latina que haga compliance en Saudi Arabia fue fantástico. O sea, sacarme de mi cabeza un montón de preconceptos y hacer esa conexión con una cultura totalmente diferente. Y al mismo tiempo disfrutar de la profesión de compliance, que me unía con gente que yo pensaba que no tenía nada en común, y que al final estábamos horas charlando sobre esta profesión. Y hay pasiones, como es la pasión de cuidar al paciente, la pasión de desarrollar nuevas tecnologías, la pasión de ayudar a alguien que está sufriendo, que realmente ese es el rol de la industria médica. Eso no sigue banderas y no sigue religiones. Esas son pasiones que se comparten, ¿no? Entonces, mi experiencia con Saudi fue
totalmente enriquecedora. Admito que cuando me estaba por subir arriba del avión, me pregunté a mí misma, ¿estás segura de lo que vas a hacer? O sea, ¿estás segura que quieres hacer esto? Y no, la verdad es que no me arrepiento, fueron momentos bellísimos y creo que son cosas valiosas, son como momentos de felicidad que voy a atesorar para siempre. Pero lo que siempre me ayudó, y siguiendo a Mauro con las sugerencias, es abrir la cabeza, es subirme arriba del avión y limpiar mi cabeza de preconceptos y decir, estoy abierta a aprender lo que venga de esta experiencia. Sí, las experiencias de vida no tienen comparación ni vienen en librito, ¿no? Creo que todos han mostrado también la parte humana de haber eventualmente en algún momento sentido miedo antes de vivir alguna experiencia totalmente nueva y tener estas dudas, ¿no? Y se vale tenerlas y después tomar decisiones y enfrentarse. Y la verdad es que nuevamente los admiro muchísimo. Y mencionaban el tema de Latinoamérica, ¿no? Yo escucho todavía mucho el tema de pues toda la cantidad de noticias, ¿no? que van a dar vuelta por todo el mundo, que son extremadamente negativas, ¿no? Hablando de violencia, corrupción, fraude. Y pareciera que el mundo cree que todo el mundo en Latinoamérica quisiera vivir en esos estándares. La verdad es que una de las mayores ventajas que me da ahora el rol actual es poder mostrarle justo con ejemplos de vida, como ustedes, que hay personas que están dispuestas a cambiar las cosas, a retar el status quo, a buscar una realidad mejor, no solo en Latinoamérica, sino afuera de Latinoamérica, y que son reconocidos a nivel internacional, y por eso la verdad los admiro muchísimo. Si podemos ir a un mensaje de cierre, ¿no? En un minutito, ¿qué le dicen a las personas que nos escuchan antes de pasar a la fase interactiva de preguntas? Sí, puedo iniciar. Imelda, mi mensaje sería, en realidad, no es algo que inventé yo, es una frase que me dijo uno de los mejores mentores y Chief Compliance Officers que conocí en mi vida, el señor John Mighton. Él me dijo, "The sky is your limit". Y en ese momento la frase me pareció sumamente una frase. Y en cada momento que estoy trabajando, en cada momento cuando estoy estudiando mi máster, cuando lo estoy terminando, cuando pienso, bueno, ¿y ahora qué otra cosa más voy a estudiar? Me acuerdo de esa frase de que sky is the limit. Y me parece que es una frase ideal para alguien que está pensando en ampliar su carrera, en buscar nuevos horizontes, que sí se puede, que sí hay oportunidades, que solamente hay que poner el corazón y el esfuerzo para ello. Gracias, Ariadna. Claudia. Bueno, yo creo que una de las recomendaciones es hay que creérsela, hay que realmente creer que uno puede, uno ha hecho mucho por ganarse las cosas y creo que hay que creérsela, pero hay que empezar a actuar desde antes, si uno quiere crecer y uno quiere estar en otro lado, hay que empezar a hacer las cosas desde antes para que cuando llegue la decisión de ese movimiento, nadie tenga la menor duda de que tú eres esa persona. No esperar a que te den algo para tú empezar, sino hay que hacerlo desde antes. Es mejor decir, claro, ¿cómo no lo habíamos hecho antes? ¿Cómo no habíamos nombrado a esta persona antes? Porque claramente, naturalmente, esa posición es para esa persona. Y el último consejo que quiero dar es que hay que ser muy agradecidos o muy humildes porque uno tiene las oportunidades gracias a otras personas que creen en uno, que le abren esos espacios y que ven lo que uno puede aportar. Entonces siempre hay que ser muy agradecidos, muy humildes, muy curiosos de lo que viene, pero agradecer siempre porque estas oportunidades no se dan solas, se dan gracias a mucha gente que cree en uno. Sin duda. Mauro. Sí, yo siempre como que quiero decir algo con relación a lo que dijo Claudia. Totalmente el tema de creérselo, ¿no? Es muy parecido el tema, o sea, cuando se presenta la oportunidad, ¿no? de una experiencia profesional, uno se prepara, uno lo analiza, entiende bien sus prioridades,
pero nunca sale perfecto, nunca está el día ideal, el mes ideal, la familia nunca está 100% preparada, lo financiero nunca te cuadra perfectamente, ¿sí? Hay un momento donde hay que hacer un poco de 80-20, ¿no? Y tirarse un poco a lo desconocido, ¿no? Porque esperar que la cosa salga con todos los elementos, o sea, de la forma como uno lo espera, puede ser una espera bien larga, ¿no? Hay un poquito de eso, pero todo que está en su control, como dice Claudia, ¿no? Crear las condiciones, entender bien las prioridades, saber, o sea, qué pasa con la familia, qué pasa con uno, ¿no? Cuán preparado está, pero cuando se te ofrece la oportunidad, el payback es enorme, y lo poder escuchar a todos una hora más, porque es apasionante el tema. Yo los dejo con ese mensaje y me da gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Mauro. Raquel. Si me permiten aconsejar algo, yo les diría que hay que creérselo, pero en el sentido de tener confianza, decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr, esto es para mí. Y trabajar duro, estudiar, prepararse, pulir tus competencias, mejorar tus habilidades idiomáticas, estar preparado, porque cuando llega el momento a veces llega muy rápido. Y entonces cuando tú has estudiado, has preparado la mente y has preparado el espíritu, también prepara el espíritu. Hay que tener la fortaleza. Son decisiones que atañen muchísimo de la parte emocional. Renuncias y ganancias. Entonces también hay que hacerle ejercicio al alma. El alma tiene que estar ejercitada, tener prioridades y invertirle, ponerle esfuerzo en la parte intelectual, en la parte emocional, decir lo voy a lograr cuando se tiene la decisión personal de ir allá, y cuando uno ya ha tomado la decisión, saber que viene más trabajo nunca va a ser menos, pero entender que mientras se tiene vida, se tiene que estar trabajando, haciendo esfuerzo y disfrutando las cosas. La recompensa es también muy grande. Yo, si hay algún consejo que me permiten dar, es pónganle un ojo a esto. Es una experiencia de vida, una experiencia personal y familiar muy rica, muy linda, vale la pena crecer, vale la pena ver el mundo profesional y personalmente desde el otro lado. Y no me arrepiento un segundo de los ups y downs que he tenido que pasar en el camino para estar donde estoy. En todos he aprendido, todos me han hecho más fuerte, todos me han hecho una persona mejor, un mejor ser humano. No me lo hubiera perdido por nada. No sería quien soy sin eso, y lo recomiendo ampliamente. Recomiendo, vale la pena como ser humano tratar, intentar y lograr estar del otro lado de la historia. Muchas gracias, Raquel. Juan. Gracias, y de verdad, conectando todo lo que hemos venido conversando, y algo que yo siempre converso con cualquier persona, ya sea de mi equipo o de otros equipos que de alguna manera los apoyo en su crecimiento profesional, es ¿qué quieres hacer tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué realmente es lo que te conecta emocionalmente con lo que quieres hacer y si realmente eso te llena? Hay personas que de repente quieren hacer una carrera profesional internacional, o a veces quieren hacer carrera o en determinadas posiciones como por llenar algo en su CV, o por tener como un checklist de que, bueno, ya lo hice, pero realmente descubran eso en su propósito. Eso es realmente parte de algo de lo que ustedes quieren hacer, y automáticamente van a tener la energía y la pasión para hacer las cosas, ¿no? No todo va a salir exactamente como uno quiere, no todo va a cuadrar, como comentaba Mauro, ni lo financiero, ni lo personal, nada va a ser perfecto. Hay personas que quieren la asignación perfecta y no existe, o sea, todo parte de un trade-off. Y por supuesto eso nos va a dar muchísima más perspectiva de dónde nosotros venimos, de dónde estamos. Vamos a aprender esas frases como que esto solo pasa en mi país o solo pasa en este país. Te vas a dar cuenta de que eso no es así, y eso les va a permitir a ustedes tener muchísima más amplitud de pensamiento. Si esto es algo que ustedes quieren hacer, por supuesto que lo van a lograr con toda la pasión y toda la dedicación que eso requiere. Muchas gracias, Juan. Y tal vez sumaría una sugerencia final.
especialmente pensando nuevamente en estas personas que van a escuchar, tal vez no se puede, mira, ¿no? Es muy complicado, mira, hay otras personas que tal vez están más preparadas que tú, mira. Y la verdad es que mi sugerencia es, en lugar de traer el reflector a esas personas, es traer el reflector e identificar a las personas que están dispuestas a parar su agenda a nivel internacional solamente para compartir con alguien más. Conecten con otras personas, con otros profesionales que están dispuestos a compartir contigo lo que saben, su experiencia, y aquí tienen ejemplos reales. Conecten con esas personas que son las que construyen con uno, ¿no? El crecimiento profesional. Pues bueno, con esto vamos a cerrar la parte de la interacción preparatoria al intercambio con los participantes en vivo. Estamos en vivo ahora. Por una circunstancia, tanto Raque como Mauro no van a poder estar en esta parte final, pero ambos son extraordinarios profesionales y de verdad fue una causa absolutamente pues extraordinaria para no acompañarnos. Bueno, tenemos pie ahora a las preguntas que nos han hecho llegar y hay una primer pregunta que tiene que ver con el tema de las certificaciones. Y en específico, me parece que aquí es del lado financiero, voy a empezar porque es de México esta pregunta seguramente con Claudia. Dice Ricardo Loesa, ¿qué tan importante es estar certificado por ACAMS? Y además, en el caso, estar certificado como oficial de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, puedo comentar brevemente y también permitiendo que los demás compañeros complementen. Creo que podemos ver las certificaciones en dos aspectos. Uno, hay ciertas industrias donde las certificaciones son absolutamente necesarias. La industria financiera es una, donde claramente hay que certificarse y incluso son reconocidas a nivel mundial estas certificaciones de lavado de dinero, de fraudes financieros, anticorrupción, etcétera, que realmente construyen el perfil y la credibilidad de los profesionales que están haciendo el trabajo de compliance. En ese caso sí es necesario tener esas certificaciones y que sean parte de cómo uno realmente puede compartir la preparación en la que ha invertido, ¿no? Y la formación en la que ha invertido. Por otro lado, también veo las certificaciones como algo que ayuda a complementar el perfil de uno. Y como ya bien comentamos, no todos tenemos perfil legal o formación legal, e incluso una certificación en temas legales, en temas de anticorrupción y demás, ayuda muchísimo a complementar ese perfil más para el trabajo práctico, para poder tener el conocimiento necesario de las conversaciones que uno tiene que tener. Entonces, más bien lo veo en esos dos aspectos, industrias que sí son necesarias certificarse e industrias donde es un complemento al perfil que cada profesional de compliance tiene de acuerdo a su formación. Y claro que hay lugares donde se puede uno certificar, hay cursos, hay congresos, Comply Latam nos puede, por supuesto, sugerir muchas más opciones para todos los profesionales, pero creo que hay varias opciones en el mercado que nos pueden ayudar a complementar. Gracias. Sí, y bueno, algo que quería mencionar en el tema de las certificaciones, en muchas ocasiones el foco está en la parte de conocimiento, ¿no? Adquirir cierto conocimiento es también muy importante, me parece, invertir tiempo y esfuerzo en la parte de fortalecer ciertas habilidades, ¿no? Y creo que por ahí vienen otras preguntas relacionadas con el tema. ¿Cómo ven a las empresas latinoamericanas en el extranjero? Me refiero a todo lo relacionado con anticorrupción y cómo han logrado sortear esas opiniones. Víctor Gómez Guillén, Ariadna, ¿quieres comentar? Por supuesto, gracias Imelda, muy buena pregunta. En lo que va a compliance, me parece que lo que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza son los preconceptos. Normalmente seguimos estándares de riesgos y estadísticas de riesgo y percepciones de riesgo que son ciertamente reales, pero con eso no vamos a decir que porque un país está ubicado en Latinoamérica le voy a prestar exclusiva atención en comparación con otro país que está ubicado en Europa, ¿no? Y más llegado a mi experiencia, lo que muchas veces me pasa es que la gente piensa que porque tengo la región de Medio Oriente y Europa, le dedico más tiempo a Medio Oriente que a Europa.
Entonces, mi sugerencia es no dar por sentado nada, ¿no? Lo que observamos para Latinoamérica y lo que observamos desde el exterior hacia Latinoamérica es una región que se está autorregulando mucho, ¿no? Y un claro ejemplo, sin ir en detalle de temas regulatorios, es el desarrollo de las leyes de protección de datos, ¿no? Empezamos con HIPAA en Estados Unidos y después vino el GDPR en Europa, que fue así como el furor del data privacy. Sin embargo, en Latinoamérica, Brasil y Colombia están siendo muy fuertes en ese aspecto. Entonces, lo que también vemos, especialmente en Europa, es esa mirada a estos países en Latinoamérica que están empezando a autorregularse con leyes cada vez más estrictas. Y también hay muchas cosas buenas en Latinoamérica que a veces tenemos el foco en la cuestión negativa, ¿no? Todas las noticias terribles en materia de corrupción, pero también hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Antes no se veían casos de expresidentes enfrentando juicios públicamente o incluso siendo encarcelados, ¿no? Un sistema como el Sistema Nacional Anticorrupción en México, que fue una iniciativa ciudadana, no vino, ¿no? Como muchas personas creen, de una iniciativa legislativa típica, después de 650,000, más de 650,000 firmas de personas de verdad cansadas. Y esto es algo que en Latinoamérica creo que es bastante visible para el mundo. Hay mucho cansancio, hay muchas ganas de cambiar. No es la gran mayoría probablemente de iniciativas directas, pero sí la gran mayoría tiene un cansancio que hace que se impulse este cambio más fácil, ¿no? Luis Alejandro Escalante, ¿cómo han lidiado con las distintas opiniones de que compliance que pudiera tener con los financieros, legales, comerciales? Juan Luis. Sí. Creo que esta es una de las preguntas más importantes que nosotros tenemos y la vivimos diariamente, y los que están acá seguramente asentirán con lo que estoy comentando, de que para nosotros esto es un reto muy, muy grande. Depende de la cultura organizacional, depende del nivel de madurez que se encuentre el programa de compliance en determinadas organizaciones o cómo lo manejan, las distintas funciones que se tienen dentro del área de compliance dentro de determinada organización. Pero eso es lo que hace muchísimo más interesante y mucho más enriquecedora la experiencia, porque ya no solamente tienes que desarrollar la habilidad técnica que hablábamos con el tema de la certificación, ya no es solamente la experiencia cultural de cómo manejar las cosas, sino también cómo influenciar a una organización. Entonces, en compliance, en algunas posiciones en particular, especialmente el head del área, los managers, los business partners, tienen un reto muchísimo más grande, que es de lograr que la organización se movilice en el tema de compliance y conozcan la importancia, de realmente aprender a comunicar, no solamente de sentarse a entrenar 45 minutos, una hora o 2 horas, programas de entrenamiento extensos, controles, manejo de riesgos, monitoreo, sino realmente influenciar, porque la parte ética es la parte muchísimo más compleja. La parte de la toma de decisiones es donde requiere que el compliance officer sea muchísimo más un factor de influencia dentro de la organización. Entonces, no es fácil, requiere de unas habilidades realmente importantes desde el punto de vista de manejo de personas, de negociación, de influencia, y es lo que ha hecho justamente que nuestra posición haya venido evolucionando durante los últimos años. Y eso es lo que le hace muchísimo más atractivo ese background de diversidad, tanto de educación como de distintas procedencias y culturas. Sí, yo creo que justo uno de los mayores aprendizajes que deja el intercambio es saber que no importa qué estudiaste, ¿no? No importa de dónde vienes, y si compartes la pasión, ¿no? De generar y de retar el status quo y promover el cambio, vas a encontrar personas en cualquier parte del mundo que eventualmente conectan con esta misma situación. Yo creo que ese es el común denominador en todos, más la resiliencia y todo lo que hemos hablado antes. Sí. Hay otra pregunta aquí, Pedro. Además de la preparación profesional, que tiene que ver con este tema de conocimiento, ¿no? Para un compliance officer que apenas está iniciando, ¿cómo debería hacerlo y en dónde? Hay muchísima oferta, yo creo que hay mucha fuerza, tanto corriente en Estados Unidos por el tema de FCPA, que todo el mundo cree que es nuevo y fue de 1977, aunque realmente pues
se ha fortalecido en el camino. También Europa, pero en Latinoamérica empiezan a surgir cada vez mucho más ofertas de capacitación. Yo creo que algo relevante, y aquí, bueno, quiero preguntarle a Claudia la opinión, especialmente, ¿qué recomendaciones le das a un compliance officer que está iniciando su carrera? Además de la parte de conocimiento. Claro, creo que la posición de compliance es una posición que uno va formando de acuerdo a la necesidad también que cada empresa tiene. Hay distintas formas de hacer compliance. Hay empresas que buscan mucho en unas etapas iniciales establecer una serie de normas, tener controles muy claros, tener un programa de educación y de entrenamiento muy robusto. Hay otras empresas que tienen un apetito de riesgo muy grande. Y creo que lo primero que hay que hacer es saber en qué tipo de empresa estamos, saber qué tipo de expectativa hay de nosotros y obviamente poder ofrecer. Hay muchos estilos y muchas necesidades y todos son efectivos. No hay ninguno que sea mejor que otro, simplemente son ciclos de vida distintos de las empresas y ciclos de vida de formación de los compliance officers. Entonces yo lo primero diría es, hay que ubicar bien dónde estamos, qué tipo de empresa es en donde estamos, qué ciclo de vida tiene esa empresa para saber qué se requiere. Y obviamente la formación que uno requiere, desde mi punto de vista, es interna y externa. Del negocio vamos a aprender muchísimo. Tenemos que unirnos con los business partners, entender el negocio, las estrategias, estar en las reuniones donde se toman las decisiones del negocio, porque necesitamos escuchar esas conversaciones para entonces, con conocimiento del negocio, poder asesorar y poder guiar. Pero claramente hay una formación externa y es lo que comenta Imelda. Hay muchos cursos, hay certificaciones de un día, de una semana, de varias semanas, donde realmente si alguien quiere invertir, y no crean que todas son carísimas, ahora sí que para todos los presupuestos, incluso hay cursos gratuitos, donde realmente uno puede buscar una actualización general del tema o puede buscar algo muy específico como yo quiero especializarme en anticorrupción, yo quiero especializarme en FCPA. Hay hasta bootcamps que se especializan en esos temas. Entonces, cosa realmente de buscar, pero para mí la formación va en los dos sentidos. La interna de conocer dónde estamos, la necesidad de esa empresa y conocer el negocio, y la externa con todo el complemento de los expertos que nos pueden ayudar. Sí, y también aprender, ¿no? Que este tema de un programa de cumplimiento no es unitalla, ¿no? Hay que conocer la industria, el modelo de negocio, los riesgos que están por ahí, también culturalmente, cuál es mi punto de partida, ¿no? En la regla que nos enseñaron donde empezaba la ranita a sumar, si empiezo en el -3, porque eventualmente haya pasado algo en la historia, o si empiezo en el 1, y sobre todo si tengo la oportunidad de construir algo positivo, cuando es la primera vez que escuchan del término de cumplimiento. Viene aquí... Veo puros casos de migración de países latinos hacia Europa y Estados Unidos, dice Manuel Enríquez, pero ¿qué hay de los profesionales que se mueven hacia países latinos donde la función de compliance está tomando relevancia? Y les comparto que justo en la sesión que tuvimos previamente, algo que compartía personalmente en el mundo corporativo, es que la posición que tenía a cargo la responsabilidad de Latinoamérica cuando me invitaban a tomarla, implicaba moverse al extranjero. Y yo les dije, híjole, yo no me voy a mover, si es en el extranjero, yo no soy la persona. Muchas posiciones en Latinoamérica adquieren responsabilidad de otros países. No es necesario moverse al extranjero para tener responsabilidades internacionales. Varias personas han tenido la región, ¿no? En el caso de Mauro, ha tenido la región estando en su propio país, y muchos profesionales. En esta ocasión el foco es justo la experiencia en el extranjero, por eso hemos enfocado aquí. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, Manuel Imelda, Enríquez. solamente Sí. para sumar un poquito lo que me pasó a mí cuando yo trabajaba en la empresa Bright Medical, que después se llamó Microport. Fue un poco al revés de mi background, ¿no? Yo entré tomando la región de Europa y después el negocio empezó a crecer y bueno, empecé a tomar la región de Asia-Pacífico. Y mi última responsabilidad fue, a medida que el negocio crecía, tomé la responsabilidad de Latinoamérica. Entonces es un ejemplo de cómo al principio empecé tomando una posición en el país donde estaba, que nunca me moví de Holanda,
y después empecé a crecer. Pero ciertamente es algo que estamos viviendo a medida que los negocios están avanzando en Latinoamérica y a medida que las regulaciones en Latinoamérica también están creciendo y se están desarrollando. Sí, yo quería hacer un comentario, Imes, especialmente sobre ese tema, porque lo he vivido mucho de profesionales en Latinoamérica dentro de la región que tienen de alguna manera su norte es el norte o Europa, ¿no? Y de alguna manera se encasillan como que esa es su única oportunidad de crecimiento, ¿no? Yo soy de Venezuela y si no me voy a Estados Unidos, o soy de México y si no me voy a Europa, para mí no sería un crecimiento. Y justo lo que hablábamos durante el panel, ¿no? El crecimiento cultural y el crecimiento personal, lo que enriquece esa experiencia es justamente trabajar dentro de ese ambiente completamente foráneo, aunque seguimos estando en Latinoamérica, pero que nos va a traer muchísimos aprendizajes. Entonces depende un poquito del apetito de nuestros profesionales en Latinoamérica de permanecer dentro de la región, por un lado, y también de nosotros como profesionales en Latinoamérica de traer a personas de otras latitudes, ¿no? Nosotros, por lo menos en mi organización, hemos traído personas de África a venir a trabajar en Canadá, por ejemplo. Se ha traído, sé de otros profesionales de otras empresas que han sido, son abogados o son profesionales de compliance de Estados Unidos y antes han estado a cargo de Latinoamérica. Antes, en el pasado, Imelda, quizás recuerdes, hace 10, 15 años, la mayoría de los compliance officers regionales o que tenían la función regional estaban basados en Europa o en Estados Unidos. Y de alguna manera también se le ha dado la oportunidad a profesionales de Latinoamérica que lleven ese rol por el conocimiento que tienen la región. Pero también está un poco en nosotros y los apetitos de la organización también de traer a personas de otras latitudes a ayudarnos a nosotros a crecer, porque Latinoamérica tiene una oportunidad de crecimiento. No estamos tan mal como muchas personas piensan, pero tiene una oportunidad de crecimiento y está también en nosotros atraernos a esas personas que nos ayuden. Sin duda. Oye, hay 3 preguntas más antes de ir al cierre. Randy Rivas, hola. Cuando trabajamos en el país en el que hemos desarrollado nuestra carrera, es más sencillo, factible obtener actualización de la legislación, normas, códigos, entre otros. ¿Qué vía o forma recomiendan para tener esta actualización de países en los que no tenemos experiencia previa, contactos, incluso ni siquiera presencia física? ¿Qué le recomiendan? ¿Quién quiere empezar? ¿Claudia? Bueno, sí, y por favor a los colegas complementen con su experiencia. Creo que es muy importante, nuevamente, al no tener presencia física y tenemos tal vez una situación de un mercado de distribución, necesitamos nuevamente hacer un esfuerzo adicional por tener el conocimiento de ese mercado, ¿no? Necesitamos entender qué estamos teniendo, cuáles son las prioridades del mercado, son tal vez las compañías a través de las cuales se están haciendo negocios, si es posible viajar. Obviamente en épocas de pandemia esto resulta un poco difícil, pero en circunstancias normales el ir y interactuar con las personas del mercado es fundamental para poder entender esto. Para mí, creo que eso es una de las la experiencia en vivo creo que es una cosa fundamental para poder entender. Ahora, nuevamente, hay muchas certificaciones y hay mucha formación regional. En mi experiencia, trato de buscar tal vez cada año y medio, alguna participación en algún congreso o en algo donde pueda haber un enfoque regional o un enfoque más de otras latitudes para entender más. Hay mucha participación, por ejemplo, está APEC también, que es incluso un foro internacional de Asia-Pacífico, y es súper interesante escuchar todas estas geografías que están hablando de los mismos temas y realmente no todo implica hacer una certificación, simplemente es estar muy al día de los foros en donde se están discutiendo temas de distribuidores, temas de terceros, del due diligence que hay que estar haciendo y demás. Entonces, para mí, la formación y la actualización se da en la medida que uno busque y en la medida que uno lo haga ad hoc a las necesidades de cada quien donde está, ¿no? Y tal vez el ciclo actual es, ahora yo me quiero enfocar en terceros, ¿no? Para mercados de distribución y tal vez dentro de 5 años me voy a enfocar en una cosa distinta, ¿no? Por el momento en el que estoy, pero esa sería mi recomendación. La realmente actualización se busca de acuerdo a la necesidad de cada uno.
Sí, yo, y lástima que ahora no nos acompaña Raque, pero recuerdo la historia cuando ella, estando a cargo de Ecuador, compite para una posición como vicepresidente en Londres. Y cuando uno participa en ese tipo de procesos, participa con otras personas que son del país, que están súper capacitados en materia de legal, códigos, ambiente, etcétera. Y fue impresionante como, pues básicamente, ¿no? Se capacita al 100, ya hay muchísima información disponible en Internet para entender el mercado, para entender las leyes, para entender los códigos, la problemática, etcétera, y poder llegar, ¿no? Con un conocimiento amplio sobre el tema. Es decir, no debe ser una limitación, y menos, dicen por ahí que 40% de la información disponible en la humanidad se generó en los últimos 10 años, y eso es por el tema de la tecnología. ¿Cómo se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías? Aquí, Rebeca Paredes, ¿quién quiere empezar con el tema de tecnología? ¿Ariadna? Yo puedo empezar, Imelda, porque no soy la persona más tecnológica que pueda haber, pero ciertamente no solamente en las herramientas, ¿no? que usamos, sino luego de toda esta experiencia con la pandemia, cómo ha cambiado la manera de hacer negocios, ¿no? Si hablo específicamente aparte de la parte médica, cómo las interacciones con los profesionales de la salud han cambiado desde que estamos en la pandemia, ¿no? Como todo se digitalizó. Y las discusiones que estamos teniendo actualmente con mis colegas en Hillrom es cómo adaptar no solamente el negocio, pero el departamento de compliance a un mundo más digital, ¿no? Cómo hacer las aprobaciones más eficientes, pero también entender cuáles son los diversos riesgos que nos trae este mundo más digitalizado, ¿no? Yo pienso que, y también tocando un poco el tema anterior que estábamos hablando de las regulaciones, tanto la tecnología como las regulaciones son algo que es dinámico, ¿no? Entonces, hacer una certificación y pensar porque hacemos una certificación ya está, basta, creo que no es suficiente, ¿no? Creo que nos tenemos que estar actualizando constantemente y, como dijo Claudia, atendiendo algunos congresos, atendiendo algunos seminarios, pero también desarrollando una red de contactos, trabajando con la comunidad de compliance, ¿no? Voy a pasar brevemente, Claudia, si puedes dar un mensaje de cierre a los participantes. Claro que sí. Gracias, Imelda. Nuevamente, gracias a todos por conectarse, por todos los comentarios que han hecho. Son súper interesantes y vemos que hay muchas más experiencias en Latinoamérica que podemos compartir y que a partir de ahora se cree una comunidad de compliance con todo el apoyo de todos. Creo que les quisiera dejar tres mensajes para poder continuar con su carrera en compliance. Uno es tener siempre mucha curiosidad por saber más, por entender el negocio, por aportar. Nunca sabemos, acuérdense que siempre trabajamos con información incorrecta e incompleta y así tenemos que dar nuestra mejor asesoría y nuestro mejor consejo al negocio. Entonces hay que tener siempre mucha curiosidad de preguntar, de entender para entonces poder ayudar. Y las otras dos recomendaciones creo que van muy de la mano, es estar pensando siempre en la innovación y en la agilidad. Nuestro trabajo requiere mucho de estos dos componentes, hacer las cosas de una manera nueva, creativa y de manera ágil. Y ágil no quiere decir precisamente rápido, quiere decir oportunamente y con la anticipación de los riesgos para poder ser muy efectivos en nuestro trabajo. Esa es mi recomendación y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Clau. Ariadna. Sí, Imelda, bueno, muchísimas gracias a Comply Latam, muchísimas gracias a Imelda y un placer estar el día de hoy con todos ustedes compartiendo. Mi recomendación y sumando un poco a lo que dijo Claudia y mi mensaje final de cierre es que esta profesión hay que sentirla con el corazón. Nunca dejen de hacerla desde el lado de la pasión que los latinos tenemos. Nunca dejen de considerar y de ser orgullosos del país donde uno viene y nunca dejen de soñar que sí se puede, que el cielo es el límite
y que hay que continuamente estarse capacitando, estando en la red de contactos, desarrollando la comunidad de compliance, haciendo soporte un profesional con el otro. La red de compliance y todos los compliance officers que están desarrollándose tienen un gran conocimiento y estamos todos muy ávidos de compartirlo. Un placer estar con ustedes, un gran abrazo y espero seguir estando en contacto. Muchas gracias, Ariadna. Juan Luis. Gracias, y de nuevo gracias Imelda y a Compliance Latam por la invitación, a todas las personas que han estado presentes tanto en el chat como durante toda la sesión. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus saludos. Tenemos muchísimas experiencias y ustedes no me van a dejar mentir que realmente mi gran recomendación siempre va a ser: descubran su pasión, descubran realmente su propósito, hacia dónde quieren ir y hacia dónde quieren llevar no solamente la organización, sino nuestra región, Latinoamérica especialmente. Tenemos mucho trabajo por hacer y ahí justamente es donde los llamo a que se interesen no solamente por el tema de compliance, sino por el tema de anticorrupción en general para toda nuestra región, que realmente va a traer muchísimos cambios a nosotros como como estados, como sociedad, para realmente traer desarrollo a nuestras áreas, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante que ustedes lo conecten. Como mencionaba Ariadna, no es solamente la parte técnica, sino la parte emocional, la parte del corazón. Y pues la parte internacional, no solamente la parte de compliance, sino del área internacional. Depende mucho de la organización donde ustedes estén, pero como decía Ariadna también, el cielo es el límite, ¿no? Ustedes son mismos los que se plantean hacia dónde quieren ir. No tengan temor y, como decía Imelda antes de la sesión, no dejen que le digan que no se puede. Totalmente, no dejen que les digan que no se puede y de nuevo hay ya miles y miles de noticias sumamente negativas que dan la vuelta al mundo sobre México y sobre Latinoamérica, y en esa realidad hay muchas personas que creen que las cosas no van a cambiar, pero también hay muchísimas más personas que creen, que intentan cambiar las cosas, y aquí algunos ejemplos. Es muy importante mantener la conexión con las personas que sí creen y que sí luchan por cambiar las cosas, porque son quienes lo van a lograr y porque son realmente quienes valen la pena, ¿no? Porque lo hacen también con una pasión y con el corazón, como lo acaban de mencionar, para cambiar las cosas en lo que vivimos afuera, especialmente pensando en las nuevas generaciones. Por favor, déjenos sus comentarios en el chat, especialmente para pensando en qué tipo de temas quisieran ver en nuestros siguientes eventos, y suscríbanse al blog si quieren saber un poco más de nuestros artículos y eventos. Muchísimas gracias a todos y bueno, con eso damos el cierre del evento. Muchas gracias.